Escuela del Espíritu Santo. Bueno, queremos compartir con ustedes una palabra muy importante que nos impactó cuando Dios nos la reveló para el entrenamiento ministerial. Recuerda que este entrenamiento de la Escuela del Espíritu Santo son para los que están preparándose en un llamado hecho por Dios. Mira, estamos en 1 Reyes capítulo 3, es una palabra corta pero que va a edificar mucho tu vida. En 1 Reyes capítulo 13 habla de un profeta de Judá que amonesta a Jeroboam. Esto es una palabra, ese es el título del capítulo 13 de 1 Reyes capítulo 13. Para resumir la historia, digamos para sintetizar el mensaje, habla que Dios envía a un joven, varón de Dios, era un joven, no tenía experiencia, no estaba capacitado, no tenía las credenciales de los profetas de moda, pero este joven de alguna manera se volvió el profeta vigente, el profeta que está siendo usado por Dios, el profeta con el cual, o el hombre de Dios, o el varón de Dios, la mujer de Dios, la sierva de Dios, o el siervo de Dios que puede ser usado por Dios en este momento. Recordemos que la unción es repartida para todo el cuerpo de Cristo, pero hay una unción vigente y hay una unción vieja, por decirlo así. Entonces, este joven era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Este hombre va y profetiza, le coloca una señal a este rey que está ministrando ahí al frente del altar. Cuando le confronta con la palabra, este rey les tiende la mano para decirle fuera, que se salga. En el momento que hace eso, la mano se le seca y se le queda paralizada. Entonces el rey tuvo temor y le rogó que por favor orara por él para que volviera la mano. Y cuando oró, la mano volvió. Y este hombre de Dios le confrontó con la palabra, la señal se cumplió. Y le dijo, quédate conmigo y come. Pero Dios le había advertido, no te quedes con nadie, no te quedes comiendo. Solamente devuélvete por un camino diferente. Ve a la palabra y devuélvete por un camino diferente por donde entraste. Este joven le dice al rey, así tú me des la mitad del reino, me des los regalos, yo no voy a desobedecer a Dios. Me parece muy radical, me parece una persona tremendamente obediente a la palabra de Dios, pero más adelante dice que le sale al encuentro un profeta viejo. Dice que un profeta viejo le sale al encuentro. O sea, este era un profeta, pero viejo, pero la Biblia muy sutilmente, cuando habla de viejo, también está hablando de un profeta que ya no está siendo usado por Dios. ¿Por qué? Porque dice que este profeta le mintió, diciendo que había tenido una experiencia con un ángel que lo había mandado para que le dijera que se quedara. Y el joven entró confundido porque dijo, Dios me dio por mandato de que no me quedara, sino que me saliera. Pero si como tú eres un profeta viejo, como tú eres un profeta reconocido, viejo, que siempre ha sido un reconocimiento, bueno, si Dios te habló a ti, me imagino que yo debo obedecerte. Entonces dice que ese profeta se quedó, comió, pero por haber desobedecido el mandato de Dios, lo mató un león en el camino, y el león murió, el burro murió, y el joven murió. Tristemente, el ministerio se acaba, el ministerio termina, el ministerio deja de ser un joven que pueda tener un ministerio muy brillante, porque era el tiempo en que Dios lo estaba usando. Pero entonces dice que este león lo quebrantó y este león lo atacó, dice, y el león que estaba junto al cuerpo, y dice que este león finalmente lo mató. Entonces este león tipifica, todos sabemos que la palabra dice que el león es como león rugiente, es como el enemigo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver varias cosas muy importantes, porque la cobertura real ante las obras del diablo, ante los ataques del diablo, no provienen de un hombre, provienen de la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios viene en cuanto a tu obediencia a Dios. Ahora, no estamos indicando que no vamos a obedecer hombres, eso no es el sentido. Estamos hablando de que si tú recibes un mandato de Dios y tú sabes lo que Dios te envió a hacer, esa es tu cobertura. La cobertura viene de hombres cuando tú no escuchas a Dios. O sea, cuando tú eres un niño espiritual que no puedes escuchar a Dios, te deben cuidar, tú te debes someter, tú te debes de estar en una guardería.
Pero en el momento en que tú escuchas a Dios, que Dios está contando contigo para hacer algo y tú le tienes más temor a los hombres ungidos o a los profetas que a Dios, entonces tu ministerio puede estar en peligro. Y por eso muchos ministerios antes de empezar ya empiezan en un quebrantamiento, porque empezaron y estaban decididos con Dios, pero en el momento que les tocó enfrentarse a la realidad de desagradar a un hombre, a la realidad de no ser aprobado por un hombre, o a la realidad de confrontarse con otro hombre de Dios que le está diciendo, no, tú vas por mal camino, pero si tú estás seguro y has buscado a Dios y sabes que Dios te ha enviado, esa va a ser tu verdadera cobertura. Yo siempre digo que, ¿por qué ese evangelio de la cobertura que es tan eficaz? ¿Por qué no lo predican en el Medio Oriente? ¿Por qué no lo predican en África? ¿Por qué no lo predican en India o en Afganistán, o donde está el grupo de terrorismo? Donde verdaderamente necesitan que los cristianos sean cubiertos, o en Corea del Norte, en la misma China. Y cuando tú tocas esos países y ves las misiones, al contrario, los supuestos apóstoles que aquí salen a la luz, allá son escondidos, y ellos no quieren aparecer en ningún lado, más que ni los busquen. Cada uno busca el Espíritu Santo. Yo hablaba con un misionero que tuvimos esa experiencia en China, cuando tú llegas a la parte norte de China y se hacen reuniones. Mira la forma de decirle, dicen a la gente, mañana tenemos una reunión, entonces en medio de la selva, en un lugar de la selva, y dice, si el Espíritu Santo te muestra dónde es, llega. Entonces toda la gente esa noche se va a orar, y al otro día cada uno sale por su camino en la dirección que el Espíritu Santo le ha dado, y para asombro, tú te das cuenta que llegan cientos de personas a ese lugar donde ellos se hicieron en la selva. Entonces, por el Espíritu Santo ellos se reúnen, porque hay mucha gente que digamos, por recibir dinero del gobierno, hacen saber de esas reuniones para recibir, y bueno, ahí es donde atacan los pastores. Pero el Espíritu Santo, la escuela del Espíritu Santo, nosotros al ver el mover del Espíritu Santo en la iglesia, en Asia, nos damos cuenta de que nosotros tenemos una iglesia muy diferente a la como era la iglesia de Hechos, muy diferente como era el poder y como el Espíritu Santo se movía en Hechos. Recuerda que Felipe era tomado por el Espíritu Santo y aún raptado, llevado a otras ciudades. Y tú te imaginas, no, es que no, yo no puedo ir Espíritu Santo, porque si yo voy a otra ciudad desagrado al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro me está esperando que yo llegue al culto. Si Dios es el que se está moviendo contigo, ¿cómo tú puedes pararlo? Ahora, si tú lo paras, tú vas a tener un problema con Dios. Ahora, el quebrantamiento, la debilidad viene, y el agotamiento y el quebrantamiento y todo lo que estamos sufriendo de parte de Satanás. Muchos se quedan allí peleando contra el diablo, pero la única verdadera guerra espiritual que va a ser efectiva contra las fuerzas del diablo se llama obediencia. La obediencia a lo que Dios te ha llamado. Y estoy hablando enfáticamente del ministerio. Pero tú también lo puedes ver en la obediencia a la santidad, en la obediencia a lo que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a pertenecer en una iglesia, si Dios te ha llamado a pertenecer a un grupo pastoral, si Dios te ha llamado a pertenecer a un liderazgo, hazlo, hazlo. No, lo que queremos enfatizar es que lo importante es hacer la voluntad de Dios, y esa es tu mayor cobertura, y esa es tu mayor seguridad. Como Jesús lo ha dicho y como muchas veces lo hemos tratado en el Nuevo Testamento, así en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Vemos que hay un Dios celoso en su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, tú estás haciendo su voluntad, y tú tienes que aferrarte a que es ese camino, es ese lugar, tu seguridad, tu roca fuerte y tu salvación. Porque inclusive Jesús dijo que los que rechazaban la voluntad de Dios, aún su salvación está en juego. Así tú hagas algo asombroso, tengas un show tremendo, tengas multitudes, tengas un ministerio increíble, si no es la voluntad de Dios, aún según Jesús, no teología de hombres, aún tu salvación está en juego. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Rendirnos a esa voluntad de Dios. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que hay una unción vieja, una unción, gente que ya no quiere servirle a Dios de todo corazón. Y mire lo que pasó. Dice que este varón de Dios le mintió, porque era un profeta. Le mintió y le dijo, mira, a mí también vino un ángel y me habló. Y él dijo, mintiendo, dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
que hay un profeta que es viejo, fue un profeta famoso, pero este profeta ya no está en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque empieza a manipular, empieza a engañar para poder sacar provecho o poder controlar a la gente. Entonces, cuando tú veas que los líderes cerca a ti están mintiendo, engañando, andando por el don de sospecha, es porque perdieron a Dios y lo único que les queda es un don de manipulación a través del temor, a través del engaño, a través de autoexaltación, de una exaltación exagerada para impresionarte y llevarte a una impresión mayor de que Él es un hombre de Dios. Porque los hombres de Dios se disciernen. Los hombres de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio que son hombres de Dios. Pero si tú ves en tu liderazgo que Dios ya dejó ese pastor, que ya Dios dejó ese profeta, y ellos solamente lo único que tienen es un don de manipulación, de engaño, y que finalmente se vuelve hechicería, entonces debes partir de ahí. Debes seguir adelante, buscar hombres genuinos de Dios, hombres íntegros, hombres que no tengan careta. Es mejor los hombres que se muestran como son. Hay hombres que se muestran con muchas debilidades, pero por lo menos son hombres transparentes y no son hombres hipócritas que tienen una apariencia, pero en realidad detrás de todo esto su conducta es desastrosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Saber que hay la vigencia, como una vez hablamos en Hechos, cuando Dios usó a Ananías, no el que murió por robar, sino a Ananías, el que oró por Pablo, y que Dios le dio la instrucción, que el Espíritu Santo le dijo a dónde ir, la dirección de la casa, el número de la casa, qué tenía que decirle a Pablo. Oró por Pablo, y Pablo le quitó la ceguera. Un hombre usado por Dios para transformar al apóstol que iba a revolucionar el cristianismo en Roma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no usó otro apóstol? ¿Por qué no usó a Juan, que era de tanto peso, a Pedro? Usó un simple discípulo de Jesús. Porque no la envergadura que te puedan dar los hombres es lo que va a determinar que tú seas una herramienta que Dios quiere usar hoy. Lo que Dios quiere usar hoy no necesariamente debe ser aprobado por los hombres, sino que deben ser corazones dispuestos, corazones sinceros, que están listos para que Dios los use, están listos para, Señor, lo que tú ordenes, Señor, lo que tú quieras, Señor, a lo que tú me envíes. Entonces, esos corazones que están allí orando, que están allí clamando, que están allí dispuestos, les va a llegar la orden de Dios. Pero mira que tu ministerio, la vigencia de tu ministerio, el de decir que tu ministerio siga siendo usado y permanezca siendo usado por Dios, depende de tu voluntad, de tu habilidad para obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué de tu voluntad? Porque tú eres el único que puede decidir si lo hago o no. Porque si tú te dejas manipular, si tú te dejas persuadir, si tú te dejas detener, si tú te dejas engañar, si tú te dejas apaciguar o enfriar o entibiar, es tu decisión. No es la decisión de nadie más. Es que yo tenía mis pastores, es que mis líderes, es que eso nada aplica. Porque aquí el juicio y el quebrantamiento no vino sobre el profeta viejo, vino sobre el profeta joven que acababa de ser usado de una manera impresionante, gloriosa, impactante sobre el rey de la nación. Y este hombre de allá arriba caer a un estado de quebrantamiento y muerte por su desobediencia en un momento de querer agradar a los hombres más que a Dios. Por eso las unciones van a permanecer vivas en los corazones que están dispuestos a agradar a Dios. La unción va a permanecer vigente en tu vida para aquellos que están dispuestos a todo con Dios, porque ahí nuestros temores aparecen. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra cobertura. Él es nuestra cobertura. Él es nuestra cobertura. El caminar con Jesús, el manifestar a Cristo en la tierra, es nuestra cobertura. Cuando obedecemos a Dios, sabemos que tenemos que mantener el amor, porque el amor es el mandamiento de Jesús, de Dios en nosotros. Mantenemos en amor. Amamos a los que nos maldicen, amamos a los que se enojan, los bendecimos, los amamos a los pastores, amamos a los líderes, los amamos, pero nunca creer que por un lazo almático nosotros vamos a detener lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso es tan importante que hoy te levantes realmente
y digas, Señor, yo me arrepiento si he tenido más temor de hombres. Yo me he encontrado con cientos de personas que tienen llamados de Dios, pero por querer agradar su iglesia mueren en pecado. El quebrantamiento también es el pecado. El quebrantamiento también es una vida sin destino. El quebrantamiento es tomar malas decisiones. Por no obedecer a Dios terminan tomando malas decisiones, en malas relaciones, terminan casándose con quien no es, terminan haciendo lo que no es, involucrados en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Por simplemente desobedecer el mandato de Dios. Hay veces no es algo extraordinario, hay veces solamente es pasar la calle e ir a predicar. Hay veces es ir a un lugar que Dios te envíe, donde tú puedes ir a pie, pero con la palabra de Dios a una persona. Hay veces es así, es sencillo, porque aquí el profeta no tuvo que coger ni siquiera un avión. Fue y Dios se manifestó y Dios se glorificó. Entonces, hay una vigencia y el Espíritu Santo es vigente con los que están allí dispuestos, pero con los que ya se han confiado. Entonces uno puede ser desechado por Dios. El hombre de hoy puede ser el hombre de ayer, mañana. Y siempre va a haber un David y siempre va a haber un Saúl persiguiendo a David, persiguiéndolo por su ministerio, por su respaldo por Dios. Tiene el respaldo de Dios, no ha sido confirmado, pero se le ve el respaldo. Entonces los Saúles lo persiguen, lo quieren atravesar, lo quieren pasar porque ven la gracia y el favor de Dios en él. Pero al Saúl no hay que temer a Dios. Al diablo no hay que temer a Dios. Porque lo más triste es que la cobertura se le fue y el diablo vino y lo quebrantó. La enfermedad lo quebrantó, la pobreza lo quebrantó. Yo no sé, las situaciones vienen en ese quebrantamiento por Satanás y a veces no entendemos por qué, pero es porque nos apartamos a lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos habló muy claro con esta palabra. Queremos también que Dios te hable a ti también en tu corazón, que tú hoy vengas al Señor y digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, perdóname si he permanecido más en el temor de los hombres, si he querido agradar a los hombres. Y tú sabes cuánta gente está hoy en el mundo desengañada de sus líderes, pero eso es pura hipocresía y mentira, porque ellos escuchaban a Dios y simplemente desobedecieron. Ahora se justifican en los hombres, pero delante de Dios nadie se va a poder justificar. Por eso tú quieres que tu fe persista, que tu vida de santidad persista, que tu fuego persista. Simplemente hay un camino, se llama la voluntad de Dios. Lo que el Señor diga que hay que hacer, hacerlo. Y ojalá que los que escuchemos, los que prediquemos este mensaje, también vivamos esto. Porque es muy importante, es la vida del creyente. Alguien me decía, es muy revolucionario lo que voy a decir. Alguien decía, nuestro alimento espiritual está en la iglesia. Yo le dije, no, tu alimento espiritual, lo que sostiene tu vida espiritual, lo que sostiene tu cuerpo espiritual, se llama una cosa, la voluntad de Dios. Porque cuando Jesús dijo que cuando él mandó a comprar comida porque tenía hambre, él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida y esa es mi bebida. Lo único que va a alimentar tu espíritu para mantenerlo en fe, en santidad, encendido por Dios, en el primer amor, se llama hacer la voluntad de Dios. No creas cuentos ni mitos que no salen en la Biblia. Solamente cree a lo que Jesús dijo, que parece increíblemente revolucionario, pero así es la voluntad de Dios. Ahora, hay que congregarnos. Congregarnos es una parte de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer como creyentes. Es muy importante, recibimos de Dios, pero tu alimento está en obedecer a Dios. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo.